De ces chapitres, j'avais de grandes attentes. Une surtout retient mon attention, c'est la place qui a été faite à nos associés laïcs, puisque au Canada, nous travaillons avec plusieurs de ces associés et cette fois-ci, la règle et les frères font une place importante a ces associés. Este capítulo tiene que buscar nuevos cauces de vida, generar nuevas maneras de entender la misión con creatividad, dibujando un futuro de acorde al siglo en el que estamos. Y por otro lado, también considero que la formación en la comunidad o la visión comunitaria tiene que ser una comunidad de calidad que responda también a lo que esperamos de nuestra vida como hermanos. One of my expectations was to meet with our brothers from all over the world who are involved in the diverse ministries to share our experiences, particularly our great heritage, so that when I return back to my own district, I will be able to adapt that and continue with this great LaSallian mission. I think my major concern coming into this chapter is, are we ever going to have enough time to do the rule revision and give it the time it deserves? It's a formidable task. And I have to say, amazingly, we accomplished it. And that's where I think, despite a few rough points, I really felt the presence of the Spirit. So I feel very good about what we've accomplished. What inspires me most about the brothers today is their openness to the changes that are happening in society, in religious life, in technology, and I appreciate how much they are open to all these changes. Me ilusiona pertenecer a un instituto y a una iglesia que vive en la comunión, que experimenta la debilidad como una oportunidad de vivir con más radicalidad el Evangelio de Jesús y el carisma de La Salle. Esto lo hacemos los hermanos y los seglares lasallianos desde una experiencia de misión compartida, viviendo la fraternidad. En esto creo y esto me ilusiona hoy. Encuentro dos palabras que sintetizan mi opinión sobre la comprensión del Instituto desde la experiencia vivida en el capítulo general: fraternidad y fidelidad. Fraternidad entendida como unidad en la diversidad y definida en infinidad de expresiones de cercanía y de respeto que han facilitado la búsqueda del futuro soñado juntos y por asociación. Y fidelidad, fidelidad radical a las llamadas de los niños y jóvenes, especialmente los más pobres, a ser creativos en la creación de respuestas a sus necesidades. Como irmãos capitulares, nos damos conta do valor e da importância da vocação do irmão lasalista e dos colaboradores lasallistas no processo de educar, evangelizar e de aprender. Necessitamos, nos próximos anos, valorizar a vocação do irmão lasalista. Implementing the decisions of the general chapter is going to be one of the biggest challenges that we have as visitors going home. And that of course implies that we have to do a lot of education with people so that they also know what the decisions were. So we have to do some education and some decision making. Acertar en la adecuada pedagogía para dar a conocer el capítulo general, potenciar la espiritualidad en los hermanos, volver a retomar el compromiso internacional de ayuda y seguir potenciando las obras socioeducativas a favor de los excluidos, de los más vulnerables. Para todos los lasallistas, conversión personal y comunitaria. Esta obra de Dios es también nuestra. Urgente atención a los más débiles, educar en la justicia y la solidaridad, ir a las periferias peruanas. Mayor compromiso en la asociación,
disponibilidad total para ir más allá de las fronteras, ir a los pobres. Ellos nos convierten y de allí vendrán vocaciones. El capítulo general nos hace una invitación especial para ver nuestra consagración con profundidad. De igual manera, poder descubrir nuestro compromiso en el trabajo con los niños y jóvenes más vulnerables y más necesitados con mucha creatividad, de tal manera que podemos ver nuestro futuro con mucha esperanza y con mucha ilusión. Todos estamos llamados a construirlo. Bon, frères, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous dire combien nous sommes proches de chacun de vous durant ces journées d'échange, de travail et de réflexion, et plus particulièrement en ce moment où nous révisons notre règle. Face aux difficultés et aux inquiétudes que nous portons tous, les frères capitulants manifestent une grande confiance dans la capacité de notre institut à répondre aux besoins éducatifs des jeunes d'aujourd'hui et plus particulièrement en se tournant résolument vers les besoins des jeunes les plus vulnérables. Mais pour poursuivre cette mission, œuvre de Dieu qui est aussi la nôtre, qui est aussi la vôtre, frères, nous sommes tous appelés à une profonde révision pour vivre en cohérence personnellement et communautairement avec ce que nous professons. Aussi, notre adhésion à Jésus-Christ, nous sommes invités à la renouveler. C'est sur lui que nous appuyons nos existences et puis toutes nos réalisations. Et c'est avec cette certitude que nous poursuivrons avec nos partenaires laïcs la mission qui nous est confiée. C'est donc avec joie et dans l'espérance, frères, que nous vivons ce temps de rencontre internationale, expression la plus haute de la communion qui existe entre tous les frères, comme nous le dit si bien la règle.